Buenas compañeros, les agradezco a todos por venir presente, al compañero Eduardo Fabiani, diputado nacional, a la compañera Adriana Vitia, a la compañera Pipi Colombo, al compañero Tati Campino, al compañero Eduardo Gallo, a cada uno de los compañeros que componen la mesa de técnicos y profesionales, a cada uno de mis compañeros que venimos trabajando arduamente, caminando la provincia de Buenos Aires y poniendo cada uno de ellos una granito de arena. Les agradezco a cada uno de ustedes, a los compañeros que se fueron sumando en esta tarde-noche, a venir a dar el lanzamiento de la Escuela de Formación y Capacitación. Y a mi compañero, a mi amigo, a mi compadre, a mi padre, el general Perón. Y acá tiene a mi soldado leal, que siempre va a estar al lado de él, a mi compañero y amigo Guillermo Moreno. Compañeros, siempre digo lo mismo. Hemos iniciado un ciclo allá el 22 de noviembre, Guillermo con un claro trabajo de gestión, con una clara militancia, ahí en la Secretaría, primero en la Secretaría de Comunicación, después en la Secretaría de Comercio, ha dejado su legado y nos ha enseñado a cada uno de nosotros que se puede quedar en la historia de la honestidad, de la militancia, del trabajo. Allá cuando se fue a Roma, nosotros, compañeros que venimos del pueblo peronista, nos sentíamos huérfanos, claramente nos sentíamos huérfanos. Después el 22 de noviembre, para cada uno de nosotros, para mí en particular, un dolor en el pecho muy grande, muy grande. Sentí que se me caía todo abajo, sentí un temblor en todo el cuerpo. Parecía muy cerca cuando se nos fue Néstor. Allá el 27 de octubre me pasó exactamente lo mismo, que se nos iba el proyecto. Guillermo llegó allá el 4 de diciembre del año pasado y siempre iluminado, siempre con fuerza, siempre con ganas. Y allá creó la agrupación La Néstor Kirchner, que tiene 8 meses de vida y con cada uno de ustedes que después del 22 de noviembre, como presidente, sin ser gobierno, sin tener caja, desde la trinchera, pero haciendo patria, ahí Guillermo levantó esa bandera de este hombre que allá en el 2003 dijo que no venía a dejar sus convicciones en la casa de gobierno, pero esencialmente vino a gobierno la política como herramienta transformadora del país. Por eso hoy estamos acá, gracias a Néstor Kirchner, gracias a la oportunidad que nos da Guillermo Moreno de levantar esa bandera, que nosotros vamos a militarla con orgullo, con una gran responsabilidad y con un gran patriotismo. Siempre piensan de que estando en el gobierno uno está en la comunidad, uno tiene caja, porque uno de ahí se puede expresar y mantener a los compañeros. Estos son los momentos, como decía Walter Pereira, estos son los momentos verdaderos donde hay que poner los cojones, hay que poner los pies en el barro y salir a militar, salir a dar vuelta a esta historia, salir a dar vuelta a esta situación. Hoy con la Escuela de Formación y Capacitación tenemos la idea de salir a formar, capacitar, a crear cuadros políticos, esos cuadros políticos que nosotros tanto necesitamos, porque claramente lo necesita el movimiento nacional justicialista, el movimiento nacional y popular. Ese movimiento nacional y popular que nació en el 43, allá en la Secretaría de Provisión y Trabajo, que se resistió, que se consolidó en el 45-46, que se resistió en el 55, que en los 70 se revoluciona,
y en el 2003 Néstor Kirchner nos devuelve ese movimiento nacional justicialista, ese movimiento nacional popular. Ese movimiento nacional popular que nace en el 43 con los derechos de los trabajadores. Y Néstor Kirchner nos devuelve esos derechos a los trabajadores. Por eso la Néstor Kirchner claramente va a salir a bancar y va a salir a trabajar por un movimiento nacional popular, justo, libre y soberano, pero del peronismo, de donde nosotros somos, de donde nosotros nos sentimos totalmente identificados con una doctrina clara. Un movimiento nacional y popular que es el movimiento de masa más grande que hay en la Argentina y Latinoamérica. Que después muerto el general, el mundo se sigue preguntando cómo nos seguimos reproduciendo. Somos esa tercera posición política y económica, no solamente en Latinoamérica, sino también en el mundo. No somos comunistas ni capitalistas, somos peronistas, somos de la justicia social. Por eso necesitamos cuadros que salgan a darle futuro a este movimiento nacional y popular, porque yo no conozco a ninguna persona eterna, no conozco a nadie que haya vivido 1000 años. Se nos fue Evita, se nos fue el general, se nos fue Néstor Kirchner. Y claramente si mañana Cristina Fernández de Kirchner quiera ser candidata, ahí estaremos, porque pensamos que no solamente es la vanguardia que Néstor Kirchner nos dejó para salir a defender el proyecto nacional y popular, sino que es la que puede unificar el conjunto. Pero es una decisión personal de ella y así la tenemos que acatar. Pero si ella no quiere, el movimiento nacional y popular tiene que seguir y tiene que volver a una nueva década ganada. Y ahí estamos nosotros, con la obligación de formar y capacitar a los cuadros. A esos cuadros que en época de crisis el ser humano, cuando más creativo es cuando el ser humano más ideas tiene, es cuando el ser humano a la distancia tiene una mejor visión, es cuando más cintura tiene. Por eso en esos 18 años de proscripción que la oligarquía le dio al peronismo, han nacido los mejores cuadros y se los llevaron, porque se llevaron a los mejores. Y quedaron los que quedaron y quedaron también los mejores. Por eso Néstor y Cristina son una clara expresión del peronismo, como Guillermo Moreno, una clara expresión de ese general, de ese Evita, de ese peronismo en su conjunto. Nosotros tenemos la obligación de volver a una nueva década ganada, tenemos la obligación de salir a buscar ese 7 y 8% del peronismo que se nos fue de la vereda del frente. Los errores se escuchan, los errores, a través de los errores se aprende. No hay posibilidad de no crecer sin cometer errores. Una cosa es un error y otra cosa es una mala intención. Pero los errores que sean bienvenidos, para seguir avanzando, para seguir superándonos y para seguir cumpliendo objetivos. Compañeros, quiero terminar diciendo que la juventud necesita no de los malos vicios, porque yo creo que en los últimos 3-4 años mal enviciaron una juventud que entra después de la muerte de Néstor, una juventud que no estaba formada y capacitada y no tenía doctrina, una juventud que se encontró de la tarde a la mañana administrando caja, pero nunca caminó una unidad básica, nunca caminó el territorio, nunca defendió una urna, no sabía lo que estaba defendiendo. Entonces, hoy nos encontramos que hay parte de la juventud que está en su casa. Por eso, en estos momentos de crisis, donde nace una oportunidad, necesitamos de los compañeros de la Néstor Kirchner tener cuadros políticos, unos cuadros políticos en el cual le den la base a esta agrupación, de los cuadros políticos que hablen con capacidad, que hablen bien objetivamente. Por eso, compañeros, cuando nuestros muchachos se formen y entran a una generación intermedia por la puerta grande, quiero que de su doctrina y de sus convicciones digan
que somos los cabecitaneros y los descamisados, que somos el obrero y la familia, que somos el pueblo, somos de Juan Domingo Perón y de Evita, somos de Néstor y de Cristina, somos de la Paulina y de la madre de Plaza de Mayo, somos de los 30.000 compañeros desaparecidos, somos de la juventud peronista y del movimiento obrero, somos de Papa Francisco, somos de Juan José Valle, somos también de Guillermo Moreno, porque para estos momentos, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Quiero terminar con una frase: gracias, patria, por haberlo hecho a Néstor Kirchner inmortal, porque nuestros compañeros, a través de su nombre, se prolongará en el tiempo. Muchas gracias, compañeros. Compañeros, antes de cederle la palabra al compañero Guillermo Moreno, habíamos omitido algo que es importante, por el cual yo quiero que pidamos un aplauso fuerte a todos, porque hoy es el día del detenido desaparecido, del detenido desaparecido. Compañeros, muchas gracias por venir. Gracias a la mesa que organizó esto. Una tarea muy importante, que es la tarea de la capacitación. Y bueno, en el caso mío vamos a reflexionar un poco sobre, estamos pensando ideas para la próxima década ganada, pero aprovechando la presencia de todos ustedes, quiero también volver a revalidar algunos conceptos de cuando empezamos, ahora que hemos atravesado 8 meses y que me parecen importantes para dar inicio a este curso de formación. La imagen gráfica de nuestra agrupación no es la imagen gráfica de una orga. Acá hay jóvenes que quizá no tienen la experiencia de saber lo que es una orga, pero hay bastante veteranos de generación intermedia, como saben. Nosotros somos esa especie de montonera que anda por ahí, donde hay humo, hay barullo, ahí estamos nosotros. Lo cual no significa que no haya orden, significa que hay un entrelazado entre todos nosotros que se va armando, sin necesidad de que haya bajada de línea, instrucciones, órdenes precisas. Nos vamos encontrando por este esquema de ser parecidos y de sentir parecidos. Ni doy ni voy a dar órdenes. Simplemente
agradezco todos los elogios, todos los comentarios, pero simplemente soy un punto de encuentro. Tengo claro mi responsabilidad histórica, pero simplemente soy un punto de encuentro. Para que los jujeños se encuentren con los compañeros de Tierra del Fuego, los mendocinos con los porteños y nada más que eso. Recién vino un compañero que trabajaba ahí, productor de estos programas nuestros. Me dijo, quiero trabajar para usted, quiero... No, muchachos, para mí no trabaja nadie para mí, trabajan para ustedes. Y una de las maneras de demostrar que no trabajan para mí, que es otra manera de hacer política, que no voy a ser ni candidato, ni voy a volver a ser funcionario, ¿no? Terminó esa etapa. Viene otra etapa, que es la etapa de que podamos construir nuestros mejores dirigentes, asumiéndose como dirigentes de aquellos que sean capaces de ganar representatividad social. Por lo tanto, me importa un carajo si Clarín, si me peleo con Teta, me peleo con... No voy a ser candidato a nada, no me importa un carajo. Después vamos a hablar sobre la comunicación también, pero estamos construyendo de otra manera. No somos una hora, somos un espacio, somos una montonera que vamos por ahí, en las mejores tradiciones de las montoneras argentinas. Que los anglófilos pensaban que nadie los conducía, por eso decían que eran un montón, pero ustedes imagínense que en esas montoneras todos tenían el mismo armamento y nunca habían desfilado, no habían hecho orden cerrado. Sin embargo, el armamento se utilizaba contra el enemigo. A nadie se le ocurría levantar el armamento para chular al jefe de la montonera. O sea que había orden. Se sabía quién conducía razonablemente trazando el objetivo. Después íbamos todos. Y así vamos. Acá ustedes están trabajando para ustedes, que es la mejor manera de que construyamos el todo. Y esto es lo que precisamos. Acá no hay bajada de línea. Acá cuando un compañero llega al territorio, al barrio, como lo quieran llamar, sube al barrio y al territorio. No se va. Acá nosotros tenemos claro dónde está la soberanía popular. Tenemos claro que amamos a nuestro pueblo y tenemos claro, por lo tanto, que aquellos compañeros que decidan encarar la representatividad del conjunto van a ser esclavos de nuestro pueblo libre. Y todos ustedes lo van a estar mirando de tal manera que nunca más uno de los nuestros use la lapicera para resolver sus temas personales. Si esto no pasó, es porque faltó doctrina. Y nunca más nos tiene que pasar. De la misma manera que dije el otro día en el congreso de la rama de nuestra agrupación, es impresionante lo que hemos hecho en 8 meses. El otro día en Quilmes se juntaron 600 de ellas a conversar y escribir. 600. Muchos de esos documentos a ustedes le allanan el camino. De los que leí he quedado gratamente sorprendido. Voy a intentar que hablemos con el compañero para que se publiquen en los medios, y si no, bueno, circularán. Pero son piezas extremadamente importantes, porque no es un recorte imperial. Acá hay construcción, hay creación, hay intelectuales orgánicos que han construido conocimiento colectivo y lo han volcado en el papel. Estos son nuestros intelectuales. Y en este caso, estas fueron nuestras intelectuales. El sábado lo estábamos diciendo, nosotros tenemos compañeros que erraron el camino, pero nosotros no los repudiamos.
nosotros somos, como dicen, y al menos una vez por año lo leemos en la misa dominical, somos de aquellos de la parábola del hijo pródigo, de aquel que se fue a putanear y cuando volvió el padre mató el becerro, el más gordo. El día que el compañero cumpla su condena, yo lo voy a buscar y lo voy a esperar en la puerta y le voy a decir: volvé al movimiento porque el movimiento te precisa, con mucha doctrina, y lo vamos a traer y él va a pedir humildemente perdón. Si pide humildemente perdón, recibirá nuestro cariño. Y si no pide humildemente perdón, entonces lo dejaremos partir. Porque nosotros no repudiamos a nuestros compañeros. Nosotros no decimos no lo conocemos. Fue nuestro, es nuestro y le faltó doctrina. Por lo tanto, lo que vamos a hacer cuando salga de la cárcel es enseñarle la doctrina que le faltó, no repudiarlo y aislarlo. Eso lo hacen los liberales o los marxistas, no lo hacemos los cristianos peronistas. Y desde ahí, si yo no estoy, pues irá alguno de los nuestros a buscar. Y desde ahí es que nosotros entendemos también que en esta montonera agarramos todo lo que vemos, mientras tenga los códigos que corresponde a la buena conducta de los hombres. Como decía el general, si nos quedamos con lo bueno, nos quedamos muy poquito. Y aparte empiezan a pelearse quiénes son los buenos, quiénes son los malos, entonces nos quedamos con. Es mucho lo que hemos hecho en otros 8 meses, y tengan claro que trabajan por ustedes, por sus hijos, por sus nietos, que es la manera de trabajar por esta patria, que finalmente ahora queda claro esta definición por ahí de patria, que es el patrimonio común. La nación es ese patrimonio con espíritu, y la patria, que es lo que este gobierno nos quiere sacar como patrimonio común, se lo quiere quedar. Y el peronismo en general lo quiere repartir. Y esta es la gran contradicción. Después hay otra, que son los métodos de construcción de este patrimonio. Algunos, y de su crecimiento. Algunas con unas visiones, otras con otras visiones. Esto el movimiento nacional lo va a tener que resolver, pero es de segundo orden esa contradicción. La contradicción principal es hoy entre estas 1000 familias oligárquicas que se quieren quedar con todo el patrimonio de la patria, y nosotros que pretendemos seguir engrandeciéndola y repartiéndola justamente. Sobre esto vamos a dar algunas pinceladas más adelante. El otro tema es el tema de la construcción del conocimiento. En la medida en que no hay nadie que baje línea, no hay ninguna otra posibilidad que construir conocimiento entre todos. Los libres construyen conocimiento, no pueden ser los esclavos. Y acá empezamos los debates complejos. ¿Quiénes son los esclavos para empoderar? Algo no estamos formulando correctamente. Los esclavos no empoderan, empoderan los libres. Y los únicos libres en la comunidad organizada es el pueblo. De esto vamos a debatir y reflexionar. Porque entre todos vamos a construir conocimiento. Entre todos. Existe el tenemos ideas, no el tengo ideas. Tenemos algunas. Tenemos. Y esta construcción es importante. Nos vamos a mirar a los ojos y vamos a construir acá. Afuera somos un solo pueblo. Acá somos esta capacidad que tenemos los peronistas
de a uno de aportar al conocimiento global. Y hasta el pelo más delgado hace su sombra en la tierra. Y de esto no nos olvidemos, que es la posibilidad que tenemos de con más instrucción o menos instrucción, todos generemos conocimiento. Y nos precisamos todos generando conocimiento. Por último, un tema práctico. Acá nos estamos juntando distintas generaciones. En algún momento va a aparecer una película que algunos compañeros están filmando, parte del equipo que filmó la de Evo Morales, están filmando en Argentina, me pidieron filmar una política sobre los años de gestión, la estoy haciendo, y el año que viene estará el libro que es el relato del modelo, que estoy haciendo acá con colaboradores, se va a presentar a la feria del libro. Tiene un único objetivo, la película y el libro. Y es que los que les toque ser funcionarios no repitan nuestros errores. Este es el conocimiento. La virtud de la investigación es acortar tiempo revisando lo que hicieron esto para no pensar lo mismo y evaluar críticamente si está bien o está mal. Si no, tenemos un lío bárbaro. La película y el libro es para que no cometan los errores que cometimos nosotros. Simplemente para eso. Y para esto también es este curso de formación. Nosotros teníamos ideas claras cuando llegamos al gobierno de para dónde ir. Después había que construir en el día a día. Ya lo conté varias veces, pero como anécdota sirve. El día que debido me da el decreto de designación como secretario de Comunicaciones, a los 3 días después que había asumido Kirchner la presidencia, asume el domingo 25 de mayo y a mí me da el decreto el miércoles 28, 10:11 de la mañana, en su despacho. O sea, habían firmado los decretos, los habían cruzado, se lo habían dado a Debido en su despacho y Debido lo llamaba a López, a Jaime, para darle el decreto. Decimos, si no parece que no, está bien. El mismo día asumimos todo. Asumir nada, era un decreto que te daba, imagínense lo que era, estamos hablando 28 de mayo del 2003. En el caso de López tenía que subir, no, bajar, bueno, Debido estaba en el piso 11 y creo que Obra Pública estaba en el 12, subir un piso, y en el caso de Jaime tenía que bajar ahí en el Ministerio de Economía. En el caso de Mayoral, que era ministro de Minería, estaba acá en la diagonal, estaba el secretario de Energía, que era acá, me queda la vueltita, y me toca a mí, secretario de Comunicaciones, me dice, loco, andá y asumí. Y yo le digo, ¿a dónde voy? ¿A dónde queda la Secretaría de Comunicaciones? Y Debido me dice, no sé. Si esto no lo contamos, de repente me parece que tenemos la sensación que Kirchner llegó con un bibliorato bajo el brazo donde tenía todas las respuestas a las preguntas que inquietaban al pueblo argentino. Y eso es falso. No sabíamos ni dónde estaba la Secretaría de Comunicaciones, ni el ministro ni el secretario de Arte. La anécdota de cómo entré a la Secretaría de Comunicaciones ya la conté. No viene a cuento. Digo, esto no significa que no tuviéramos una línea clara de avance. Digo, tiene que ver con lo que tiene que ver. Y en esto, lo que vamos a intentar en estos cursos de formación es que tengamos la línea de avance. Después cada uno de ustedes tiene el bastón de mando y ahí vamos. Y nos vamos encontrando. Y vamos transitando. Y trabajan para ustedes. Y los que pretendan dirigir serán esclavos del pueblo libre. Y si no es así, el pueblo libre sabrá lo que tiene que hacer.
Y es muy importante que esto lo entendamos, porque en la construcción del conocimiento vamos escalón sobre escalón. Y esto de los bolsos, y el compañero diciendo que es plata de la política, nos lastima a todos. En el juicio, la situación va a quedar clara. Nosotros vamos a llorar con él, cuando cumpla su condena, lo vamos a ir a buscar con toda nuestra doctrina, diciéndole, pedirle a los compañeros humildemente perdón, y si pide, se sentará ahí y será uno más de nosotros. Y esto al compañero se lo vamos a hacer saber. Que cada estructura política tome la decisión que tenga que tomar con el compañero. Nosotros decimos en el año de la misericordia, pensamos que vale más recuperar un hijo que lo tenía perdido y extraviado y hago una fiesta por haberlo recuperado. En este momento de dolor, esto es lo que tiene que hacer la buena gente. Y nosotros somos buenos. Dicho esto, me gustaría reflexionar alrededor de algunos temas que hace algún tiempo que algún grupo de compañeros venimos pensando y que tensiona un poco nuestros discursos de los últimos 2-3 años de gestión. Y sobre esa tensión de los 2 o 3 últimos años de gestión nos manifiesta reflexiones internas que le hacen muy bien al movimiento peronista, que es necesario que lo hagamos y que seguramente entre todos iremos construyendo la nueva década ganada, que se articula con planes, programas y proyectos, como ya lo hemos dicho, en ese ordenamiento. La sumatoria de los proyectos definen el programa, la sumatoria del programa define el plan. La sumatoria de planes es la política, como nosotros lo entendemos, simplemente en una estructura de sinopsis como para que entendamos de lo que estamos hablando. Empecemos con un ejemplo que nos va a provocar y que para eso, porque el conocimiento también es estructura. Y desde ahí, desde esa angustia del no saber al saber, es que se produce el conocimiento. Nosotros tomamos la decisión, la presidenta tomó la decisión en su momento de comprarle, voy a decir, a los españoles, a la empresa española, a Repsol, el 51% de las acciones de YPF Sociedad. A partir de que el Poder Ejecutivo toma esa decisión, el Poder Ejecutivo es unipersonal, delega después a su funcionario determinadas acciones que puede hacer. Y asume desde el Poder Ejecutivo el control del 51% de las acciones de esta empresa, que a la sazón es la empresa más importante de la Argentina. La pregunta sería: la propiedad de esas acciones, el otro 49% cotiza en el mercado internacional. La propiedad de esas acciones tiene que estar en manos del Poder Ejecutivo o tiene que estar en poder de los trabajadores argentinos. La propiedad de la empresa más importante de la Argentina tiene que estar en manos del cuadro político que llevó
a la presidencia de la República, o tiene que estar en manos de aquellos que expresan los intereses permanentes de la patria. Lógicamente que la respuesta hoy sería más sencilla habiendo perdido las elecciones, porque entonces hoy sabemos que la empresa más importante de la Argentina está en manos de un popular que trabaja poco y piensa menos. Pero conceptualmente, al margen del hecho de haber perdido las elecciones, la empresa más importante de la Argentina tiene que estar en uno de los poderes del Estado o tiene que estar en manos de los que expresan indubitablemente los intereses permanentes de la patria. Si los trabajadores no expresan los intereses permanentes de la patria, tenemos problemas como peronistas. No los tendríamos desde otra ideología, porque por eso tenemos al Estado como expresión de los intereses del conjunto, pero no somos ellos los peronistas, no decimos eso. No solo no decimos eso, sino que no deberíamos ejecutar nuestros pensamientos en esa dirección. Por ejemplo, no deberíamos pensar que hay una dicotomía entre sector público y sector privado, siempre y cuando entendiéramos que el sector privado también son los trabajadores de esta patria, salvo que no le den a los trabajadores de esta patria y el Estado exprese los intereses de los trabajadores, cosa que no es peronista. Empezamos a entrar en contradicción con muchos discursos, con muchos de nuestros problemas, con muchas de las cosas, y empiezan esos problemas de que falta el aire. Desde eso que nos falta el aire, cuando recuperamos el aire, es que brota el conocimiento. ¿Cuándo? Esto no lo sabemos. En algún momento va a brotar el conocimiento. Simplemente estamos diciendo ejes directrices, porque en esta situación de si YPF tiene que ser estatal, hasta hace 3 minutos era obvio. Ahora ya dudamos. Y más ahora, es obvio, porque si le entregamos servida a este Tarapanes. Lógicamente, que cuando digo de los trabajadores argentinos, digo de los trabajadores argentinos, no estoy hablando de los trabajadores petroleros. Porque si no en eso tendría el problema que decía el general, de que el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor. Ustedes imagínense dónde tendríamos el precio del combustible si dejamos la empresa solamente en manos de los trabajadores petroleros. Distinto es si es de los trabajadores argentinos, y entre otras cosas, por ejemplo, de la UOM, que si no tengo energía barata, no tengo UOM, que van a trabajar. Entonces, hay una tensión clara entre el patrimonio y el ingreso por mi patrimonio y el ingreso por mi trabajo. Muy interesante. Muy interesante. En esta construcción de lo que nosotros pensamos que es un modelo de desarrollo peronista, estos son pensamientos básicos que tenemos que tener, porque lo que hicimos en la década pasada es el piso de lo que tenemos que hacer. Por lo menos el próximo secretario de Comunicaciones, cuando ve el decreto, sabe dónde tiene que ir, si no, es el piso. Hay que superar lo que hicimos en la última década. ¿Cómo vamos a pensar que vamos a hacer? Es obvio que no podemos repetir porque el mundo está en contra. Eso ya lo sabemos, lo hemos discutido, está. Pero aparte, no podemos repetir porque los que vienen, y sobre todo los dirigentes que salgan después de este curso y lleguen, tienen que ser muy superiores a nosotros. Ese es el proceso de evolución. No es repetir lo que hicimos. Hicimos un piso. A partir de ahí hay que construir mucho más.
En esa reflexión es que nosotros debemos inexorablemente ir avanzando hacia el modelo de sociedad que en términos paradigmáticos de alguna manera hay una voz a escala global que lo está señalando, que el argentino más importante que ha dado este pueblo. Vivo hasta el año 2014 inclusive, por lo menos mitad de 2014 inclusive, era Maradona. Y en mujeres, Eve de Bonafide. Mujeres vivas, conocidas, cuando habla, el mundo hace silencio, Eve. Por eso era tan importante esa entrevista con el número uno hoy, porque si los tres, se imaginan que son bien difíciles, Eve, Maradona y el hombre, eso quizás fue lo más importante que hicieron, que se lleven bien. Era una obligación del pueblo argentino que se llevaran bien. Imagínense si no se llevaran bien. ¿Ven? Para nosotros como pueblo. Hasta mediados del 2014 el hombre vivo más conocido era el libro. Después de 14 no hay ninguna duda. Y el hombre más importante que ha dado este pueblo genera unos marcos de construcción de cómo él entiende que debe ser la sociedad, su articulación para generar bienes del servicio, que lo dice muy claro. Y que nosotros, como hablamos el mismo lenguaje que él, lo entendemos. Ahora, está claro que el hombre no tiene una cosmovisión marxista de la vida. No le vamos a pedir que crea en la trascendencia del hombre, Dios y demás, y filosóficamente sea ateo, que es una cosa. O sea, que el hombre es trabajo y techo a todos los seres humanos. Lo cual es cierto, pero es la conclusión del modelo. La conclusión del modelo. Los axiomas del modelo también son tres. Lo nos planteó con mucha precisión en la única misa única, 2000 años de historia, él dio la única misa en castellano que se rezó en el Vaticano, que lo conocemos como acá. Una. Digo, nos peleamos, pensamos de nuestra interna, en ese día de la misa en castellano que fue en conmemoración a la aparición de la Virgen de Guadalupe. Justo había una misión de argentinos, así que tuvimos la oportunidad de... Fue cuando cantó Patricia Sosa la misa criolla, con el hijo de Ariel Ramírez, que hacía de director. Se enojó el Chango Torres porque no lo pusieron. Torres se llamó Chango Torres, Jaime Torres. Estaba enojado. Dice, ¿cómo van a traer a este? Yo le enseñé a tocar el charango y en vez de elegirme a mí lo eligen a este. Pero lo interesante es la anécdota del hijo de Ariel Ramírez. Después Sánchez Sorondo, que es el canciller de la Academia Pontificia, otro noble argentino y también de alguna manera transita con nosotros en algunas cosmovisiones, del día en todas. Capaz que ustedes ni saben que el canciller de la Academia Pontificia, la que creó Galileo Galilei, también es un argentino. Solo como pavo, muchachos, ¿eh? Se supone que hay, creo que 34 premios Nobel en esa academia. Y el que coordina esto, porque el canciller es el primero de tres, es un argentino. Es el hijo de Sánchez Sorondo, que de la Rúa fue el primero que le ganó la elección, la primera elección que gana de la Rúa, porque los porteños fuimos los pocos que no ganamos en el balotaje en el 73,
perdón, no que no ganamos el balotaje, fuimos a balotaje y perdimos contra el padre de que era Sánchez Oro. Yo tenía el Club de Progreso por acá, ¿no? Por Bolívar y acá nomás. El hijo de este, a los 28 años, se fue al Vaticano, ya era cura, profesor y doctor en teología y en filosofía y demás, así que tenía tiempo. Y estuvo, desde esa vez que el general se va de Madrid a Roma para que le una entrevista a Pablo VI para que le levanten la comunión. Y estuvo ahí, a los 28 años ya hacía esas cosas, así que a los 70 que tiene ahora es el canciller de la Academia Pontificia, es el argentino notable que tenemos por ahí, y con el cual también reflexionamos en un mismo idioma esto. Y decía yo que Ariel Ramírez, después de esa misa del canciller de la Academia Pontificia, le brinda a los argentinos un lunch, y después que había caminado ya el champán y el vino, imagínense tocar la misa criolla en San Pedro, no es que, ¿está bien? Es una cosa. Ya estaba un poco bien y me dice, vos sabés que la Guardia Suiza me desenchufaba los equipos, nunca pude terminar de ensayar, por eso no sabía cómo iba a salir. ¿Y cómo te desenchufaban? Sí, venían y decían, acá no se canta en castellano, latín o italiano. Y pasaban nosotros, porque los nuestros son bravos, pero imagínense lo de la Guardia Suiza. Eso no son como los rubiecitos de ojos celestes nuestros, son rubiecitos de ojos celestes, pero son bravos de verdad. Eso no es. El tipo, claro, después que salió como salió, es interna grave. En esa misa, cuento esto porque si no parecería ser que es un tránsito. ¿Está bien? No es que el Papa come la comida común de todos los sacerdotes y se sirve último, porque después cada uno sabe la conclusión que tiene. Es cuál es la fuente que va bajando y de ahí. Es nuestro. ¿Qué harían ustedes? La fuente va bajando. ¿No? Si hay una que nadie se sirvió. Es nuestro. Por eso dura. Este es un chiste. En esa misa, en castellano, el Papa le pidió a los que de alguna manera pensamos que recibieron dones del Señor vinculados a la disciplina económica o al conocimiento económico o a lo que fuera, del continente americano, pero especialmente del continente sudamericano, que lo considera el continente de la esperanza, que piensen un modelo de desarrollo. En mi disciplina se habla de modelo de desarrollo, crecimiento con inclusión, todos sabemos. Si no puede haber crecimiento con muchachos afuera. Nosotros no lo llamamos desarrollo. Cuando hablamos de modelo de desarrollo es crecemos con la muchachada adentro. El Papa pidió que se piense otro modelo que sea justo, inclusivo y sustentable. De un modelo justo, inclusivo y sustentable es que se deriva hechos días del trabajo. Esa es la conclusión. Los axiomas, los a priori, los que pensamos y aceptamos como verdaderos, que somos periodistas, buena gente, es que sea justo, inclusivo y sustentable. Y no podemos pensar otro modelo desde otro lugar. Por eso los debates en la disciplina terminamos
discutiendo sobre el bien y el mal. No hay alternativa. Es justo, inclusivo y sustentable. Y cada disciplina somete un modelo que sea. Cuando nosotros decíamos, vamos a ajustar hasta el hueso, y bueno, estábamos hablando, y que duela, y bueno, eso no es el punto inclusivo. Entonces hay unos elementos ordenadores que no van a hacer que el modelo sea justo, inclusivo y sustentable para llegar a la tierra, techo y trabajo. No es que llegamos por llegar a tierra, techo y trabajo. Y tampoco es un hecho voluntario. La voluntad tiene el límite. Si no hacemos un modelo justo, inclusivo y sustentable, es muy difícil llegar a tierra, techo y trabajo. Necesitamos que eso sea así porque arrancamos de acá. Nosotros no arrancamos de tierra, techo y trabajo, arrancamos de justo, inclusivo y sustentable para tierra, techo y trabajo para todos. Los compañeros que lo plantean como consigna, no está mal, no estoy debatiendo con ellos, estoy diciendo, en este espacio de formación, eso es a donde vamos a llegar, no de donde arrancar. El peronismo está en condiciones de brindar un modelo justo e inclusivo. Por ahora en términos teóricos. Creo, algo vamos a reflexionar, que estamos en condiciones en términos teóricos de avanzar en la construcción de un espacio para nuestra patria y los aledaños que sean justos e inclusivos. Tenemos un serio problema con lo sustentable. Porque cuando su santidad habla de sustentable, está hablando en términos de contaminación de la casa común, o sea, la tierra. Y ahí tiene una presencia central esta historieta, que seguramente acá hay expertos mucho más que yo, pero que es la emisión de los gases invernaderos, de los gases de carbono y todas las que claramente son un derivado de la utilización de la energía fósil. De tanto utilizar energía fósil, carbono, es que generamos el lío que tenemos hoy con el efecto invernadero y estas historias que nos están pasando. Ahora, si yo articulo la definición de pobreza con el defecto de una sociedad de generar los suficientes bienes y servicios para que todo el mundo tenga lo necesario para no ser pobre, va de suyo que ninguno de ustedes piensa que la pobreza es falta de plata. Se imagina que para un gobierno peronista, si fuera falta de plata, lo hubiésemos resuelto en una semana. Hubo mediante. Otro chiste. Nada. No es falta de plata. Es falta de los bienes y servicios necesarios para que los pobres no se jodan. Esto es, yo tengo pobres en leche porque no me alcanza la producción de leche para que todos tomen leche. Si yo tengo 2 Ferraris y las saco a remate en el pueblo argentino, ninguno de ustedes se va a quejar porque la Ferrari empieza a aumentar de precio y se la lleva el que más plata pone. Si eso mismo me pasa con la leche, porque no hay leche para todos, a ustedes no les parece lógico y razonable, pero es lo que pasa todos los días. Cuando no tengo leche para todos, el mercado, que es el lugar donde voy a transar, no la City,
donde voy a transar, ¿quién está en condiciones de quedarse con las 2 Ferraris o los 12.000 litros, 12.000 millones de litros de leche que hace la Argentina por año? Pero no alcanza para todos. Como no alcanza para todos, el mercado decide quién queda fuera. De la misma manera que la subasta decidió quién se lleva las 2 Ferrari, a nosotros no importa nada, que se la lleven los que más plata ponen, nos preocupa que en la subasta diaria por el precio de leche haya algunos que no tengan la moneda para el sachet de leche, pero que no alcanza para todo. La sociedad decide quién no toma leche, y eso se llama pobreza de leche. Lo mismo con las casas, lo mismo con los pullovers, lo mismo con los libros, lo mismo con los suéteres, o lo mismo con el maquillaje o una peluquería. La sociedad decide quién no consume esos bienes. Cuando hay una familia que muchos de esos bienes no consume, le damos la categoría de pobre, porque por ahí decide no ir a la peluquería y consumir leche. Como la peluquería no entra en la definición de pobre, a nadie le pregunta si va a la peluquería y se pone. Cuando se suma leche, casa, caños, libros, cocina, bla, 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 pobre, es que no alcanza. Por lo tanto, en nuestro modelo es imprescindible aumentar la producción, porque para no tener pobres en leche necesito aumentar la producción de leche, la producción de ladrillos, la producción de caños, de inodoros, de bidet, de pullovers, etcétera, 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 etcétera. Ahora, ¿con qué energía lo hago? Porque todo eso es energía. Es impensable producir más leche sin energía, o ladrillos sin energía, o pullovers sin energía. Y acá tenemos un tema muy complejo, muy complejo. Porque allá por el año 2010 me cambió el mundo, no hace mucho, 6 años, y todavía se está debatiendo. Me cambió el mundo y los norteamericanos hicieron la tercera revolución conocida en el sistema capitalista, los últimos 200 años, como nosotros la vemos, que es la revolución energética. Esto ya lo explicamos varias veces. Esto ha generado la Tercera Guerra Mundial, como dice el Papa, por el diferencial de productividad de este pueblo que no solo tiene tecnología, es organizado, sino que ahora lo único que no tenía lo tiene, que es energía barata. Una energía barata, en órdenes de magnitud, cuando Galucho firma con la Chevron, firma $7.50 de BTU, y en ese mismo momento las empresas norteamericanas adquieren esa misma energía a 2,50. Impensable que nosotros podamos hacer a 0. Este es el problema que tenemos. Si los norteamericanos están haciendo bienes baratos, con energía barata, fósil, tenemos problemas muy serios. Porque no dudo que acá habrá muchos compañeros estudiosos de la ecología. Esos ventiladores gigantes, generadores, son muy interesantes, pero no son, en términos de costos tan eficientes, definido eficiencia, con el costo del producto vendido. Si a eso le sumo el daño ambiental, obviamente que es carísimo. El problema es que eso en el comercio internacional no se suma. Entonces, hoy los norteamericanos me están haciendo productos más baratos que los chinos, por la energía que contamina. Una de las propuestas de Trump, que la hace suya también la Hillary, es vamos a repudiar los acuerdos de París del año pasado sobre empezar a gastar menos energía
de origen fósil. Tenemos problemas. Porque si los norteamericanos hicieran bienes baratos y los regalaran, está todo bien. El problema es que lo quieren cobrar. Y ahí tenemos un problema. Tenemos un problema en términos de cómo hacemos acá leche más barata que los norteamericanos, o tenemos que cerrar los tambos, o ladrillo más barato, y si no, y ahí es donde viene el problema del comercio internacional y el problema de por qué en el 2012 tuvimos que, de alguna manera, ir cerrando la economía para que cuando esa revolución energética ya estaba en la calle, nosotros no perdiéramos empleo, que es lo que empieza a pasar ahora. Entonces hoy sale en el diario mi foto diciendo, estos tienen que administrar el comercio, pero no lo van a hacer como la bestia de Moreno. ¿Está bien? Eso es, se supone, un diario amigo, que es ámbito financiero. El amigo no nuestro. O sea, siempre tuvimos problemas, los peronistas nunca terminamos de saber cuáles son los medios amigos. Si yo puteo a alguno, me dice, no, pero está dividiendo el frente. Ahora, cuando me putean a mí, no dividimos nada. Está todo bien. No importa. Tienen el mismo problema que teníamos nosotros. Nosotros que somos una bestia, en un mes lo resolvimos, inventamos la de Jai. Ellos tienen el mismo problema. Encima están viajando a China. Lo vamos a dejar a la imaginación de ellos. Yo ya dije que trabajan poco y piensan mucho, así que no van a hacer nada. Bien, piensan mucho. Van a tener todavía el problema de cómo resolver este tema. Lo teníamos nosotros, inventamos las de Jai. Porque el mundo empezó a hacer cosas a menor costo, por la revolución energética norteamericana. La implicancia de la Tercera Guerra ya lo explicamos. ¿Por qué eso lleva a la Tercera Guerra? Y porque los países están peleando por su puesto de trabajo. Lo mismo que hizo el brigadier general cuando decidió dar combate a la brutalidad. Dio combate porque no quería que navegaran el Paraná, que era nuestro, y dio combate porque protegía los puestos de trabajo de la mercadería que nosotros le vendíamos a los paraguayos y que ahora le iban a comprar a los ingleses. Por eso venían con 90 buques mercantes. Nosotros, en realidad, en nuestra interpretación de la batalla de Obligado, le dimos una interpretación jurídica, un tema de soberanía. Los economistas no habíamos llegado a interpretar la batalla de Obligado como un fenómeno económico. Lo empezamos a hacer entre los economistas. Y cuando decimos lo más importante de la batalla de Obligado fueron los 90 buques mercantes, no los 20 de guerra, nos dimos cuenta que está pasando lo mismo que ahora. Entonces es lógico que entre el mundo en guerra por defender los puestos de trabajo, porque la economía hegemónica en términos políticos, económicos, militares consiguió de aquí a barata. Y esto es un lío para todos nosotros. Un lío muy grande. Muy grande. Pero si tenemos que hacer más bienes para que no haya pobres, es muy difícil utilizar energía que no sea fósil. Hoy, con el estado del arte, ¿cómo lo tenemos? En términos científicos y tecnológicos. Con lo cual, podemos cumplir con el Papa de pensar un modelo justo e inclusivo, pero sustentable. Le tenemos que pedir como al Fondo Monetario que nos dé un vuelo. Porque no tenemos claro cómo se hace. No hay hoy utilización de tecnología para esto. Este esquema es el que nosotros tenemos que poner en práctica. Volvamos, teniendo claro que al margen del conocimiento, porque estamos disciplina social que tiene su correlato en la construcción de la política en función de la toma de decisiones, necesitamos que los actores que van a encarar el nuevo modelo de desarrollo lo hagan propio. Porque si no lo hacen propio, el sistema de objetivación de las decisiones no puede ser el sistema democrático. Por eso es tan fácil hacer política económica en China. Se entiende la sutileza de la diferencia, ¿no? Un día, después de esa historia del cuento, ¿se acuerdan lo del cuento chino, los 20.000 millones de dólares? Los más veteranos se tienen que acordar. Que había hecho Jaime, después
¿verdad? Entonces me piden que encaremos la primera misión para destrabar un poquito y volver a tener relaciones razonables con los chinos. Entonces vamos a ir para China. Y yo era secretario de Comunicaciones y los chinos, que son muy prolijos, el jefe de su delegación me ponen al viceministro de Comunicación. Yo tengo un ministerio de Comunicación, viceministro, secretario, me pusieron al viceministro, una señora. Negociamos, yo ahí negocié el tema de los satélites, una serie de cosas que no vienen a cuento, y terminamos en un banquete, a los chinos. O sea, eso es el banquete. Es un banquete de aquello. Entonces estaba yo con la viceministra, el traductor de por medio, y iba hablando, ya habíamos terminado todo, la verdad que... Y digo, y bueno, para hacerme simpático, ya no teníamos más nada para hablar. Entonces le empiezo a hablar y se me ocurre decirle, uy, le digo, en mi país, no sé cómo traducir uy en chino, uy, le digo, en mi país se está poniendo de moda el Feng Shui. A mí me mira con una cara de pocos amigos, digo, bueno, ¿qué le habrá traducido el traductor? Entonces le pido que estuve de moda hace algunos años, que sí. No me pidan que le cuente lo que es el Feng Shui, porque está mirando, no sé si al norte, al sur, al sur. Entonces, como ni le contesta y, como decís, salir a bailar y te dice, ¡ah! Bueno, entonces otra, y la verdad que estábamos en la mesa y si no era un silencio horrible y no había mucho para hablar. Ya habíamos arreglado todo y sobre lo que arreglaste, esto lo aprendí en el oficio de vendedor, una vez que hiciste la nota de pedido, la guardaste y no volvés a hablar, y a veces se echa para atrás. Entonces tenía que hablar de... Vuelvo a la carga con que en mi país el Feng Shui... Entonces también era muy inteligente, le habla y le habla y le habla al traductor y le hace un discurso. Yo estaba ahí atento a ver que, para que me dijera la magia del Feng Shui. Yo venía acá y le explicaba a Marta que... Y entonces empieza el traductor a explicarme y empieza a decir, que arranque nomás para que se... Dice la viceministra que en China el Feng Shui está prohibido. Y como sabía que éramos latinos y curiosos, porque si uno es chico no pregunta más nada, somos latinos y curiosos, inmediatamente vino la explicación de por qué lo habían prohibido y no hacía tanto. Y entonces la explicación es muy sencilla y extraordinaria. Si ustedes ven las viejas películas chinas, Pekín o Chino, como quieran llamar, es un mundo de bicicletas y de pasadillos y de cosas de la boca ampliada. Si uno va ahora a Pekín o a Beijing, las avenidas tienen no sé cuántas manos y es una cosa, o sea, hicieron toda la sociedad, la ciudad nueva. Pero hicieron las avenidas igual que acá la 9 de julio, quitando las casas. Yo viví en la 9 de julio. Mi casa, pasan ahora cuando pasan arriba de mi casa. El problema era que los chinos les encanta la conversación en el patio, como los conventillos nuestros. Es habitación y patio, comunidad. Habitación, baño compartido y patio. Y eran felices. Y de ahí lo tenían que sacar y llevarlo a un monobloc donde le daban un departamento precioso, pero no había patio. Entonces, los veteranos, no la juventud peronista, nosotros estamos caros, no queremos. Yo tengo mi comunidad de paz, no me voy. Y entonces empezaron, y no me voy porque aparte el sol sale por el sur y la cama no sé qué me pasa y no sé, esa era la excusa. Claro, terminaban los edificios, tenían que hacerla, porque esos son populares, primero hacen el edificio
después mandan a la gente, no es que sacan a la gente y luego nos hacen hacen el edificio, claro, pero en un monobloque, en su edificio enorme, una casa da para el norte, una cama para el norte, otra para el sur, es lógico. Y entonces los chicos cortaron por los años. Pues vieron el Feng Shui y se mudaron para allá. Hacer política económica en China no es que a uno no le falte ganas. Convengamos que es más fácil. Acá cada 2 años tenemos que estar sujetos a la decisión de la voluntad popular, y eso está bien. Es muy bien que la sociedad argentina haya encontrado eso. Ahora, como estamos hablando de un modelo justo, inclusivo y sustentable, hay que tomar las decisiones cada 2 años y que vaya en esa dirección, en la dirección posible de ganar las voluntades populares. Está claro, nosotros necesitamos la utilización de energía fósil que compita con la energía norteamericana y al mismo precio. De movida tenemos que dividir por 3 el precio que arregló Galucho con Chevron, que no sé dónde está Galucho. Yo lo que sí sé, que si los trabajadores hubiesen sido dueños del YPF, no sé si elegíamos Galucho. O sea que en el método decisional también es interesante la articulación de los libres. ¿Se entiende? Hay muchas menos posibilidades de equivocarnos. ¿Quién es Galucho? ¿Cuál es la diferencia entre Galucho y este que llega a la vida? No podría ser, si uno venía de gerente, de qué. Actualmente eran ingenieros los dos, y ahí está.